Después de haber celebrado las fiestas de fin de año fuera de la capital, este domingo cientos de guatemaltecos regresaron a la ciudad, lo que ocasionó largas filas de vehículos en el peaje de la autopista de Palín-Escuintla. El peaje contaba con 6 garitas habilitadas para que las personas pudieran realizar el pago y la fila era de entre 30 y 45 minutos. Se pudieron observar varios carros con desperfectos mecánicos y vendedores de golosinas en la ruta. Muy buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Pamela Valdés y es un gusto presentar las noticias más importantes del fin de semana. Icalia Parada nos acompaña esta noche en la interpretación de lengua de señas. Arrancamos. Las playas del Pacífico fueron uno de los principales destinos de las familias guatemaltecas que recibieron el Año Nuevo y donde se reportó una movilidad de 25,000 automovilistas durante el 31 de diciembre. Personeros de CIVA destacaron que en las últimas 2 semanas del promedio diario de automovilistas que utilizan el tramo carretero subió a 27,000, cuando lo normal es entre 23 y 24,000. La Policía Nacional Civil reportó que en las playas del puerto de San José en Escuintla, personas acudieron para despedir y recibir el año en medio del incremento de casos de coronavirus de la segunda ola, y la gente incluso no usaba mascarilla. Cientos de personas abordaban los buses que se dirigían de Quiché a Guatemala después de estar en el descanso del fin de año en sus hogares en el departamento. Lo hacían en unidades sobrecargadas y sin ninguna medida de prevención por el COVID-19. En la terminal de buses no había control de la PNC como normalmente en cada fin de año, ni de autoridades de salud. Además, el costo del pasaje fue al doble de lo normal. Antes de la pandemia se cobraban 35 quetzales, ahora cobran 70 y con los buses completamente llenos, generando más ganancias para pilotos, ayudantes y algunos propietarios. Y el pasado 30 de diciembre, una lancha que transportaba varios vehículos y personas naufragó en el arroyo Petexbatún, en jurisdicción del municipio de Sayacché, Petén. En el suceso, 3 personas fallecieron y 5 continúan aún desaparecidas, informaron elementos de bomberos municipales departamentales. El 1 de enero, la Brigada Especial de Operación de Selva del Ejército de Guatemala localizaron en el río La Pasión el cuerpo de un hombre quien se encontraba desaparecido y se presume es una de las víctimas del naufragio. El alcalde de Sayacché, José María Cabnal, dijo que aún se llevaba a cabo tareas de búsqueda y rescate que se han extendido por varios días, porque aún hay personas desaparecidas dentro del automotor, pues se encontró un cuerpo de una mujer, mientras una menor de 9 y otro hombre no han sido localizados. Y en la madrugada de este domingo se produjo un incendio en el mercado de artesanías de Esquipulas. Aparentemente fue un cortocircuito dentro de un local del causante principal para que iniciara el siniestro, dejando así daños materiales a 12 espacios comerciales. Se quemó toda clase de artesanías y dulces típicos, informaron cuerpos de socorro. Los artesanos afectados manifestaron estar molestos con una inquilina, pues el local donde inició el fuego es de su propiedad y hace 15 días se produjo un conato de incendio. Según ellos, la inquilina ha sido negligente e irresponsable al efectuar conexiones dudosas en las líneas eléctricas. El arzobispo de Guatemala, Gonzalo de Villa, hizo un balance sobre el año 2020, donde habló del manejo de la pandemia y el desgaste del actual gobierno de Alejandro Yamatei. Estas declaraciones se escucharon en un audio que envió para Radio Vaticano el 31 de diciembre pasado. También mencionó las consecuencias graves de la pandemia en el país, entre otros temas. Expresó que tenemos datos estadísticos en los que sin duda hay un sobreregistro de casos y muertes por COVID. También mencionó que el país fue golpeado fuertemente por las tormentas ETA e IOTA. Gonzalo de Villa se refirió al actual gobierno que lidera Yamatei y sobre el desgaste de su popularidad sobre la deficiente gestión de la salud pública de cara a la pandemia. Y la edición 64 de la Maratón de la Cigüeña de Prensa Libre premió este año a 6 madres que dieron a luz el 1 de enero del 2021. Veamos la nota. La Maratón de la Cigüeña es una tradición que desde hace 64 años lleva a cabo Prensa Libre para premiar al bebé nacido durante las primeras horas del primer día del año. Este año se decidió apoyar a las mamás que dieron a luz el 1 de enero del 2021 en el Hospital General San Juan de Dios. Comprendiendo que es un año complicado, le agradecemos a toda la población que estuvo compartiendo y estuvieron visitándonos ahí en Prensa Libre, dejando sus donativos del 1 al 21 de diciembre. También a las empresas que se han sumado y que gracias a todos ellos hemos podido demostrar hoy
a 6 niños de aquí del área de maternidad del Hospital General San Juan de Dios, pues que Guatemala es un país donde nos podemos unir en solidaridad y apoyar a estos bebés. Fueron 6 mamás las que fueron premiadas. Los regalos iban numerados del 1 al 6 y cada madre eligió a través de un sorteo un número. Entre los regalos que brindaron las marcas había toallas húmedas, licuadoras, hornos de microondas, cafeteras, purificadores de agua, colchas y medicamentos. Hemos visto las reacciones de las madres de familia, la mayoría pues son de escasos recursos y pues están bastante contentas de los regalos porque fueron bastantes, entre ellos cunas, colchonetas, electrodomésticos también que llevan consigo, pañales que son de bastante beneficio para ellas en este periodo. El primer bebé nació a la 1:22 de la madrugada del 1 de enero del 2021. Se llama Michael Santiago Cárdenas y es el segundo hijo de Dulce María Cárdenas, que no imaginó que daría a luz el primer día del año, pero por la pérdida de un familiar, el parto se adelantó. Él estaba para el 12 y se adelantó el parto sin pensarlo, ¿verdad? Pues la verdad me siento muy contenta, me siento muy feliz de tenerlo ya en mis brazos, ¿verdad? Y ya es un alivio. El objetivo de la Maratón de la Cigüeña es poder brindarle un poco de ayuda a las familias beneficiadas. Este año, por la pandemia, la situación de muchas de ellas fue complicada, por lo que la ayuda que las marcas y las personas que se sumaron dieron hará que su 2021 comience de una manera positiva. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Byron García. A partir de este 4 de enero del ciclo escolar 2021 se activará en todo el país según lo ha estipulado el Ministerio de Educación, donde las clases en medio de un incremento de casos de coronavirus se realizarán de manera híbrida, es decir, presencial y clases en línea. El Ministerio de Educación publicó el calendario de actividades escolares para el sector público en todos los niveles para el ciclo 2021. Lo hizo a través del Acuerdo Ministerial 3663-2020, que establece que las clases serán híbridas para este 2021, para que el aprendizaje sea desde casa, pero también en el aula, conforme el sistema de alerta sanitaria por el COVID-19. El personal contratado bajo el renglón 031 iniciará labores este 4 de enero, mientras que el nombrado bajo el renglón presupuestario 011 o personal permanente con acción de traslado tomó posesión desde el 1. Los docentes deberán presentarse a la sede de cada dirección departamental y junto con el personal contratado bajo el renglón 021 reanudarán sus labores el 5 de enero. Asimismo, hace responsable a los directores de cada centro educativo para promover y generar las condiciones para el abordaje de fechas conmemorativas que también se detallan en el acuerdo, las cuales se basarán respecto a los aforos permitidos según en el semáforo epidemiológico para evitar contagios por el coronavirus. El calendario establece que el 15 de febrero comenzarán las clases en el sector público para el plan diario y semestral. Acá se señala que por motivos de la pandemia del COVID-19, el cierre del ciclo escolar para este sector será el 15 de diciembre, pero será cada dirección departamental de educación la que deberá asegurarse que se cumplan con los 180 días efectivos mínimos de clases establecidos en la Ley Nacional de Educación. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y el ámbito político este lunes 4 de enero será clave para la Corte de Constitucionalidad, pues el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en asamblea elegirá al magistrado titular a fin de cubrir la vacante dejada por el fallecimiento del magistrado titular Bonerge Mejía y completar el periodo 2016-2021. Sin embargo, a 2 de los 5 aspirantes para ocupar dicha magistratura, la FESI y el Ministerio Público les ha cuestionado, pues registran denuncias que se gestionan en esa fiscalía, de acuerdo con el MP, con base a una acción de amparo presentada por el fiscal general Consuelo Porras. Se establece que la participación de ambos candidatos, Maynor Moto y Carlos Estuardo Gálvez, podría deslegitimizar el Poder Judicial. Además, la Fiscalía contra la Corrupción presentó una solicitud de antejuicio contra el juez Maynor Moto por el caso de libramiento de Chimaltenango. El nombre del exdiputado y prófugo de la justicia, Luis Rabé, ha vuelto a figurar en los medios debido a que su extradición podría causar un conflicto político entre México y Guatemala.
La decisión de extraditar o no desde México al excongresista Luis Armando Rabé Tejada podría generar un conflicto diplomático con Guatemala, ya que según varios medios mexicanos hay sospechas de que se trata de un perseguido político. Una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG señalan a Rabé de autorizar plazas fantasma en el Congreso durante su gestión en 2015 como presidente de ese organismo del Estado. En mayo de 2016 se solicitó el retiro de su inmunidad y 3 meses después se resolvió el retiro de la misma. Sin embargo, este se dio a la fuga. En julio de 2018, Luis Rabé fue detenido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en cumplimiento a una orden de captura internacional por el cual la Interpol libró una ficha roja y donde ha permanecido desde entonces a la espera de su extradición. Pero ahora esto está en manos del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Ebrard tiene que decidir en los próximos días si lo entrega o no, pero para esto debe analizar si su decisión no pone en riesgo a Rabé, y es que existen sospechas de que se trata de un perseguido político y no de una cuestión verdaderamente judicial, según lo ha defendido el abogado. Por su parte, el juez 14º de Distrito de Amparo en materia penal de México dio un nuevo plazo al canciller para que emita una decisión, tal y como se lo ordenó un tribunal colegiado, en el cual le pidió analizar detenidamente este asunto y dictar una nueva decisión. Según los medios mexicanos, el funcionario federal Marcelo Ebrard ya fue prevenido de que si no se pronuncia se procederá a enviar el expediente al 10º Tribunal Colegiado en materia penal para que inicie el trámite de inejecución de sentencia por desacato, y allí se estudia si el funcionario debe o no ser destituido del cargo y consignado por no cumplir con el amparo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Vamos con información internacional y un tiroteo en una iglesia del noreste en Texas, Estados Unidos. Este domingo dejó al menos un muerto y varios heridos, informó el gobernador del estado, Greg Abbott. Confirmó por medio de un comunicado de prensa que un sospechoso fue arrestado luego del ataque en la iglesia metodista en la localidad de Winona. La cadena local KLTV, afiliada a la ABC, indicó que el pastor de la iglesia sacó su arma cuando encontró a un hombre escondido en un bahío que se le lanzó sobre él y le quitó el arma y lo mató. A pocos días que el presidente Donald Trump deje la Casa Blanca, el Congreso votó a favor de eliminar el veto presidencial al presupuesto de defensa en la primera ocasión en la que los legisladores revierten algunos de sus vetos, con una votación 81-13 a favor del senador controlado por los republicanos. Aprobó la ley de presupuesto de defensa por $740.500 millones para el año fiscal 2021. La Cámara de Representantes ya había votado a favor de revertir el veto con 322 votos a favor y 87 en contra. Ambas cámaras ya habían aprobado la ley de presupuesto a inicios de diciembre y con amplias mayorías, pero Trump la vetó el 23 de diciembre citando una serie de objeciones. El veto de Trump obligó a una sesión extraordinaria, sesión de Año Nuevo, que probablemente sea el acto inicial del Congreso saliente. En la ciudad de Canton, en Mississippi, Estados Unidos, 3 migrantes guatemaltecos fueron asesinados víctimas de robo. En el incidente también resultó herida de bala una niña de 1 año. De acuerdo con reporte del sitio online Madison.com, la policía recibió una llamada en la que se denunciaba un tiroteo en Chesnuele, en Acudir. Los agentes encontraron a Faustino Ramírez, de 20 años, y a su pareja Martina, de 19 años, con un disparo en la cabeza. La guatemalteca tenía 8 meses de embarazo, por lo que las autoridades manejan este como un triple crimen. Las autoridades manejan la hipótesis de que este triple asesinato tuvo como principal objetivo el robo de dinero en efectivo, y se tiene la descripción de un sospechoso que había sustraído unos $2,000, pero aún no han capturas en el lugar. En el caso de la familia Ramírez, Chandler refirió que el dinero robado era para pagar un boleto de avión a Nueva York de uno de los miembros de la familia. Y así pasaron los diferentes países alrededor del mundo su primer fin de semana de este 2021. El primer fin de semana de 2021 inició con nuevas restricciones en distintos países que intentan atajar el aumento de contagios de nuevo coronavirus. En Francia, el toque de queda se reforzó a partir del sábado en 15 departamentos.
Unos 6 millones de personas no podrán salir de sus hogares después de las 18 horas locales, salvo excepciones. En el resto del país, el toque quedó fijado como hasta ahora, hasta las 20 horas. Limpiamos rápidamente. Es el primer día del toque de queda a las 6 p.m. Es extraño. La Plaza Stand se ha vaciado en un cuarto de hora. Es impresionante. El gobierno busca reducir el ritmo diario de contagios a 5,000, pero con casi 20,000 registrados en los últimos 2 días, la meta se vislumbra lejana. Además, una megafiesta ilegal en el oeste del país reunió a más de 2.500 personas desde la noche del jueves y hasta la madrugada del sábado, cuando autoridades lograron detener el festejo tras enfrentamientos con los asistentes. En España también se cortó la fiesta. La policía catalana desalojó una reunión ilegal de Año Nuevo cerca de Barcelona, en la que se aglomeraron unas 300 personas por casi 40 horas sin medidas sanitarias. En el resto de Europa, la región más golpeada del mundo por la pandemia, con más de 577.400 fallecidos y 26.700.000 contagios, la vuelta a la normalidad también parece estar todavía lejos. Dinamarca registró 86 casos de la nueva variante del virus detectada por primera vez en el Reino Unido, el mayor número de estos casos detectados en un territorio. Grecia anunció el sábado que retomará hasta el 10 de enero su estricto confinamiento adoptado hace 2 meses y aliviado por las fiestas de fin de año. En Latinoamérica, Venezuela retomará el lunes su plan de confinamiento parcial del 4 al 10 de enero tras haber relajado los controles en diciembre. En Tailandia, que parecía haber pasado lo peor de la pandemia, la capital quedó el sábado bajo un confinamiento parcial con el cierre de bares, discotecas y lugares donde se vende alcohol para frenar un alza de casos. Finalmente, en Australia se encendió una luz de esperanza con la reapertura de la Ópera de Sydney, aunque con público limitado. El último espectáculo se había realizado en marzo pasado. Las vacunaciones dominarán gran parte del año que arranca, aunque los expertos piensan que lo peor está todavía por llegar a nivel global tras las reuniones navideñas. Cuando regresemos le presentamos un estudio del Centro de Emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín con datos interesantes sobre cómo financiarán los nuevos negocios. Esto y mucho más al regresar de la pausa. Ya estamos de regreso y el inicio de año también está asociado con el emprendimiento, trazar nuevos planes y objetivos para llevarlos a cabo. Por eso vamos a darle una mirada a estos datos sobre el tema. Según el último estudio presentado por el Centro de Emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín, del total de personas que aportan a la mayoría de ingresos para sus hogares, el 53.3% lo genera emprendiendo un negocio. El 64.6% de los emprendimientos en fase temprana opera de manera informal y un 71% opera desde su comunidad con un limitado acceso a infraestructura. ¿Qué podemos decir del financiamiento? Según el estudio, en Guatemala hay pocas fuentes de financiamiento para nuevos negocios, por lo que el 58% se forman con capital inicial propio. Sin embargo, esto no ha sido limitante para que surjan más emprendimientos, y aunque en el 2020 la pandemia dejó cierre de negocios y bajas en ventas, 1 de cada 3 emprendedores ha aumentado las expectativas de crecimiento y un 7 de cada 10 considera que es más fácil iniciar un negocio, lo que en medio de todo da esperanza en un año que está iniciando. El 2020 ha concluido, pero 294 días de este año convivimos en medio de una pandemia y aunque para las próximas semanas se prevé que las cifras aumenten, veamos con cuántos casos y muertes cerramos el año. 9 meses del año de 2020 se vivieron en medio de la pandemia del coronavirus. En el país, el primer caso se descubrió y anunció el 13 de marzo. Para el 31 de diciembre, en medio del arranque de la segunda ola, Guatemala cerró el año con 138.236 casos registrados, de los cuales se estima que 6.810 eran casos activos. La mayor cantidad de estos se reportaron en personas comprendidas entre los 20 y 39 años. La mayor cantidad de los casos se concentró en 3 departamentos,
Guatemala, que tiene la mitad del total, con 69.539. Zacatepeques, 6.304 y El Progreso con 2.906. Desde el 15 de marzo, cuando se reportó la primer muerte a consecuencia del coronavirus, el país cerró el 2020 con 4.820 fallecidos, lo que representa una tasa de mortalidad del 28.6% por cada 100.000 habitantes y una letalidad del 3.5%. Con esto, Guatemala ocupa el primer lugar en muertes por la pandemia de Centroamérica. La mayor cantidad de víctimas mortales se registró entre las edades de 40 a 79 años, aunque también se reportaron la muerte de 37 niños por coronavirus, comprendidos entre las edades de 0 a 9 años. Y según datos del tablero COVID-19 del Ministerio de Salud, los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Zacatepeques e Izabal fueron los que más muertes reportaron. Para el 31 de diciembre, el Ministerio de Salud había realizado 641.312 pruebas de coronavirus, donde el 21.7% dio positivo. De estas pruebas, más del 60% se concentraron en 3 departamentos. Guatemala, que tiene la mitad del total, con 335.610 pruebas, Zacatepeques con 29.262 y El Progreso con 16.943. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Conocemos ahora la actualización de casos de COVID en el país. El Ministerio de Salud reportó este domingo otros 159 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 138.475 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 6 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 4.833 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 127.450. Finalmente, los casos activos estimados son de 6.192 y se efectuaron 656 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. Esta actualización corresponde al 2 de enero de las 0 a las 23 horas con 59 minutos. Al volver recordamos aquel momento de cómo se veían las calles y avenidas del país durante el toque de queda. Nuestro recorrido le hará viajar a través del tiempo. Ya regresamos. Ya estamos de regreso y en el ente de domingo recordamos el momento en el que las calles de la ciudad quedaron vacías por el toque de queda y las medidas de restricción ordenadas para prevenir la propagación del coronavirus en el país. Nuestras cámaras hicieron un recorrido por esos días y esto fue lo que captaron. Muchos se apresuran para volver a casa. Otros no tienen a dónde regresar. Diez minutos pasan de las 4 de la tarde. La ciudad empieza a quedarse en silencio. El sonido de las sirenas anuncian el toque de queda. Las pocas personas que se ven deambulando son aquellas a las que muchos llaman los sin hogar. Don Luis García y su esposa buscan refugio en uno de los albergues municipales de Mixco. Estos lugares también dejaron de funcionar para evitar posibles contagios. Dijeron, hoy el albergue va a estar abierto para los necesitados que califiquen y pueden venir a dormir en la calle. Aquí dicen que no va a haber albergue. Nos tenemos que quedar a dormir en la calle porque... Sí, pero como dicen que en la calle después de las 4 no puede estar uno, ¿a dónde nos metemos? Más que el temor a contraer el virus, lo que a estas personas les preocupa es que las autoridades los lleven a carceletas, no por haber cometido un crimen, sino por vivir en la calle. Como ese día 14 de la Bolívar, así como lo dijimos ayer,
con todo respeto, no tenemos casa donde vivir, ¿será que no nos podemos quedar en la calle? Sí, se pueden quedar, pero sin mover, de 4 a 4 de la tarde a 4 de la mañana se pueden ir, pero ya en la banqueta se pueden quedar allí, pero sin mover. Y aunque no están del todo conscientes de la pandemia que aqueja a Guatemala y el mundo, solo piden a Dios sobrevivir un día más. Ay, nosotros pues solo pidiéndole a Dios que no nos pegue nada esto. Mientras el número de casos de coronavirus va en aumento, las autoridades aún no saben cómo proceder con los indigentes. Para aclarar, no encontraron ni un solo indigente allí. En lo personal no, y las novedades no lo reflejan. APNC para proteger y servir. 2 días después de iniciado el toque de queda, las autoridades toman una decisión y habilitan un lugar para albergar a las personas sin hogar. Estamos coordinando a través de una asociación civil un albergue donde vamos a darle el resguardo a estas personas por la noche, alimentación y donde vivir para poder generar una mejor condición a los guatemaltecos que no la tienen. La ciudad está más quieta, más callada. Es posible que ahora podamos escuchar a nuestro prójimo y tenderle una mano para que juntos como nación podamos salir adelante y recordar este silencio como una llamada de atención para ser mejores seres humanos. El fenómeno La Niña hizo que la temporada de huracanes del 2020 fuera más intensa y que afectara a la región. En el 2021 las condiciones que deja se extienden hasta los primeros meses del año, según un experto del Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Mientras tanto, vale la pena preguntarse qué tan preparados estamos para eventuales emergencias. Es una gran tragedia que se está viviendo acá. Acaba de derrumbar una gran proporción de tierra en la parte de arriba de la localidad de Quejá. En el 2020, 2 tormentas azotaron al país, primero ETA y después Iota. Gabriel Ojero, del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, explica que el comportamiento del clima del año que recién concluye lo rige un fenómeno mayor, La Niña, y que este se extiende hasta los primeros meses del 2021. Un fenómeno en el Pacífico ecuatorial que se llama La Niña. Que significa cuando las temperaturas en ese sector del Pacífico están debajo de lo normal. Cuando las temperaturas están debajo de lo normal, pues esos cambian los patrones climáticos a través de todo el mundo. Y una de esas es que favorece una temporada de huracanes en el lado del Atlántico más activa a lo normal, y eso es lo que hemos visto. Le preguntamos entonces, ¿qué es lo que caracteriza a La Niña? Lo que La Niña hace es que disminuye los vientos en la alta atmósfera, lo disminuye bastante. Cuando tienes vientos bien leves en la alta atmósfera, pues eso favorece, si las otras condiciones están conducentes, para que estas tormentas se puedan organizarse y fortalecerse. Actualmente, el INSIBUME cuenta solo con un 40% de cobertura a nivel nacional. Según su director, se necesita de equipo para que los pronósticos sean más acertados y de esa forma fortalecer la prevención. A veces los pronósticos son muy generales. A veces las personas dicen, bueno, ¿por qué el INSIBUME dijo que iba a llover por esta área y aquí no llovió? Pero es porque el INSIBUME se basa en la estación más cercana que pudiera tener y en base a esa estación hace su pronóstico. Pero supongamos que en un departamento que tiene 17 municipios solo tiene instalado 2 estaciones y las 2 estaciones están algo cerca a las 2. Entonces el pronóstico se hace en base a esas 2 estaciones y sale muy generalizado, y probablemente en el municipio 17 no va a ser la misma forma que está viviendo el clima en esa área. Entonces el pronóstico es muy generalizado y a veces no es tan acertado. Instalando mucho más equipos, el pronóstico va a ser mucho más acertado, vamos a tener reportes mucho más personalizados por región
y por municipio también, cosa que ahorita no tenemos. Queda esperar a ver el comportamiento del clima en este nuevo año para estar preparados ante cualquier emergencia, seguir en alerta y así prevenir desastres como los que vimos el año que ya pasó. Y la entrega del bono familia se priorizó en el departamento de Guatemala, en donde hubo el 26% de los beneficiarios. Según la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social, el 75% de las familias en cobertura por este aporte son pobres. La entrega del bono familia se centró en el departamento de Guatemala según los registros del Ministerio de Desarrollo Social. El proyecto gubernamental tuvo un presupuesto de 6,000 millones de quetzales y se entregó a 2.6 millones de familias en el país. La base de datos del Ministerio de Desarrollo Social determina que en el departamento de Guatemala se beneficiaron a 709,097 familias, que representa el 26% del programa ejecutado. Los otros departamentos con más cobertura del bono fueron Huehuetenango con 180,542 familias y 150,956 en Quiché. El departamento que tuvo menos entrega del bono familia a escala nacional fue el Progreso con 37,000 beneficiarios. Le siguieron Petén con 37,510 y Baja Verapaz con 42,744. El informe también detalla que el 55% de quienes recibieron el aporte fueron mujeres. Otro de los datos relevantes fue que de las familias beneficiadas, el 75% es considerada como pobre. El proyecto se implementó por el golpe económico que sufrieron miles de familias en el país por la pandemia del coronavirus. Además, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social denunciaron a 8,000 beneficiarios por brindar información alterada para cobrar el bono, reportó Edwin Pitán. Cuando regresemos, ¿por qué es tan importante la detección temprana del cáncer de mama? Te lo contamos después de la pausa. Ya estamos de regreso y la salud es lo más importante y es uno de los temas para atender este nuevo año. En la siguiente nota le hablamos del tema. Uno de los retos para el 2021 es retomar los temas pendientes. En la lista de prioridades está no dejar de lado la salud, pues en medio de la pandemia hay otros padecimientos que necesitan atención. El cáncer es uno de ellos. Hablamos con la doctora Jane Méndez. Ella es especialista del Miami Cancer Institute, quien explica el impacto global de la enfermedad. Es increíble que cuando uno se pone a pensar que cada 2 minutos hay una persona, una mujer que se diagnostice con cáncer de seno en los Estados Unidos solamente. Y cuando vemos globalmente en todo el mundo, esa cifra es aún más impactante. Según estudios, en América Latina hay aproximadamente 1.4 millones de casos de cáncer que dejan 670,000 muertes cada año. En el 2020, año de la pandemia, una de las preocupaciones se centró en la falta de acceso a servicios de salud por las medidas de restricción, lo que pudo impactar a los enfermos de cáncer en su tratamiento y a la detección temprana de nuevos casos. Desafortunadamente, por la pandemia y el caso que muchos centros de detección o de imágenes de radiología no pudieron estar operando por la pandemia, hemos visto que obviamente las mujeres no han tenido la oportunidad de ir a hacerse sus exámenes de control, su mamograma o ultrasonido. Y lo que ha causado es que estamos viendo pacientes con etapas más tardías de cáncer de mama porque las mujeres hubieran retrasado los estudios que eran necesarios. Y también hoy día, aunque estamos en una mejor fase de la pandemia, todavía ciertas mujeres tienen miedo de ir a los centros de imagen para hacerse los estudios sugeridos. El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres. Sabemos que el cáncer de mama es el cáncer más común en la mujer y es la causa número 1 de cáncer de muerte por cáncer en la mujer latina. Así que desde el punto de vista de salud pública
y epidemiológico es algo muy importante que nos concierne a todos los latinos y los hispanos, independientemente si estamos en Sur, Centro, Suramérica o en el Caribe, porque es la causa número 1 de muerte en la mujer hispana. Mientras que en los hombres hay prevalencia de otros tipos. Sobre todo en el hombre estamos hablando más del cáncer de la próstata, que ciertamente es uno de los más comunes en el cáncer en el hombre. En Latinoamérica y países como Guatemala preocupa que las personas tienen menos acceso a la salud, por lo que no se logra realizar una detección temprana de casos. En ciertos países de Centroamérica, que de por sí ya muchas personas no tienen los patrones de la detección temprana o no tienen tanto acceso a los exámenes de control, el mamograma, ultrasonido. Yo creo que obviamente el impacto es aún mayor, porque ya de por sí las cifras de las pacientes que siguen las recomendaciones de control es muy bajo en comparación a otras áreas del mundo. Lo más importante es hacer conciencia. De una detección a tiempo depende el éxito del tratamiento y la recuperación. Ya estamos de regreso y el presentador Larry King quien fue ingresado por COVID-19 en un hospital de Los Ángeles y permanece aislado, informaron medios locales de los Estados Unidos. La figura televisiva de 87 años se enfermó hace unos 10 días, según apunta una página web de entretenimiento que señala que King no está pudiendo recibir visitas de su familia. El presentador alcanzó la fama con el programa de radio The Larry King Show, que se emitió desde 1978 hasta 1994. Después saltó a la televisión con Larry King Live, que se pudo ver en la CNN desde 1985 hasta 2010. La demócrata Nancy Pelosi es reelegida como presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pelosi, de 80 años, logró el respaldo con un margen ajustado, 216 votos a favor y 208 en contra. El nuevo Congreso de Estados Unidos asumió sus funciones este domingo en medio de un ambiente expectante por la definición de la mayoría del Senado y la expectativa de la sesión del próximo miércoles, en la que se sellará la victoria del presidente electo Joe Biden. Pelosi se aseguró suficientes votos para mantenerse en el puesto de presidenta de la Cámara de Representantes, para el que fue electa en 2019 y que coloca a quien lo ocupa como tercero en la línea de sucesión presidencial por detrás del vicepresidente. El nuevo Congreso de Estados Unidos asumió sus funciones este domingo en medio de un ambiente expectante por la definición de la mayoría en el Senado y por la promesa de una sesión agitada del próximo miércoles, en la que se sellará la victoria del presidente electo Joe Biden. El nuevo Congreso estadounidense asumió sus funciones el domingo. Más femenina y diversa que nunca, la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, se volvió a reunir para la juramentación de sus integrantes bajo un protocolo sanitario reforzado. La presidencia volverá a recaer en la hábil estratega Nancy Pelosi, de 80 años, pese a la renuencia de algunas voces en la izquierda del partido. En cambio, en el Senado, la definición está supeditada a la elección que tendrá lugar el martes en el estado de Georgia, y en el cual los demócratas deben ganar los 2 escaños disputados para recuperar el control de la Cámara Alta, algo que se vislumbra difícil. Prueba de lo que está en juego es que tanto el presidente Donald Trump como el mandatario electo Joe Biden visitarán el estado el lunes. El electorado afroestadounidense, que se espera desempeñe un papel decisivo, sería alentado el domingo por la tarde por Kamala Harris, quien se convertiría en la primera mujer y primera persona de una minoría en acceder a la vicepresidencia el 20 de enero. Marcado por la esclavitud y la segregación, este estado sureño ha sido cuna de muchas figuras cruciales en la lucha por los derechos civiles, pero sus votantes nunca han elegido a un senador negro, y desde hace 20 años tampoco a un demócrata. El Senado de los Estados Unidos nos afecta más que el presidente en términos de cómo se reduce todo al Senado de los Estados Unidos y cómo aprueban la legislación y la aplican. Entonces eso es más que el presidente y eso es lo que tenemos que hacer, educar votantes y dejar que la gente sepa. Sí, lo hicimos con Biden, pero tenemos que hacer que el Senado de los Estados Unidos entre, porque si no lo hacemos entrar, Biden no podrá hacer mucho.
2 meses después de las elecciones, Trump todavía se niega a conceder la derrota. A pesar del rotundo fracaso de su cruzada judicial y la falta de pruebas contundentes, logró sembrar dudas en la mente de la mayoría de sus partidarios. Manifestaciones, incluyendo una marcha por Trump, coincidirán el miércoles con una sesión del Congreso destinada a registrar formalmente el triunfo de Biden, confirmado con 306 grandes electores contra 232. La jueza británica Vanessa Breitzer dictaminará mañana 4 de enero si autoriza o no la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, que lo reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, castigados con hasta 175 años de cárcel en ese país. El país del norte lo reclama por haber conspirado presuntamente con el ex soldado Bradley Manning en 2010. Ahora también con otros hackers entre 2007 y 2015 para obtener y publicar ilegalmente información secreta en su portal. El proceso, que considera que Estados Unidos tiene motivaciones políticas, permanecerá en prisión preventiva mientras sigue su proceso, que podría alargarse en el tiempo si la parte perjudicada recurre al fallo. Y la cifra de incendios forestales en Brasil creció significativamente en 2020 para registrar un máximo en la última década, de acuerdo a números oficiales que pueden aumentar la presión sobre el gobierno de Jair Bolsonaro ante la destrucción de la selva amazónica. Los incendios forestales en Brasil registraron su máximo de la década en 2020. Según un informe de la Agencia Espacial Brasileña, la cifra de incendios creció 12,7% el año pasado, de acuerdo a números oficiales, con un total de 222.798 incendios. Esto incluye más de 103.000 incendios en la Amazonía brasileña, un aumento anual de casi 16%, y 22.000 en la parte brasileña del Pantanal, el humedal más grande del planeta, que el año pasado fue devastado con un aumento de más de 120%. La Amazonía, compartida por 9 países, y el Pantanal son 2 de los ecosistemas más valiosos del mundo. Imágenes de paisajes quemados y restos de animales calcinados impactaron al mundo y generaron críticas al gobierno de Jair Bolsonaro por no detener la destrucción. El presidente, un ultraderechista que se muestra escéptico ante la noción de cambio climático, también enfrenta críticas por el agudo aumento de la deforestación amazónica. De acuerdo a grupos protectores del medio ambiente, el impulso del gobierno a los negocios de agricultura y minería, sumado a los recortes en el presupuesto de agencias ambientales, han acelerado la destrucción. Las operaciones de rescate tras una avalancha de tierra en Noruega continúan. Hasta el momento van al menos 7 fallecidos y 8 desaparecidos. Una avalancha de tierra en Noruega deja muertos y desaparecidos. Las autoridades continuaban el sábado las operaciones de rescate 3 días después de la catástrofe ocurrida en Ask, al noreste de Oslo. El terreno se hundió temprano el 30 de diciembre, lo que provocó la evacuación de 1,000 personas que no pudieron regresar a sus casas por la inestabilidad del suelo. La tierra volvió a desmoronarse durante la noche del viernes al sábado. Se han localizado los cuerpos de 2 personas y hay al menos 8 desaparecidos. 10 personas resultaron heridas, una de ellas gravemente, y debió ser trasladada a Oslo. Unas 10 casas y 31 viviendas colapsaron y algunas otras se movieron más de 400 metros. Nos levantamos al escuchar los sonidos de helicópteros la noche del miércoles. Luego nos asomamos y vimos las luces. No había electricidad ni agua. Desde las 5:30 nos llamó la policía para evacuar lo antes posible hacia arriba al ayuntamiento de Ask. La policía local considera que existen condiciones al interior de los edificios que siguen parcialmente intactos para encontrar sobrevivientes. Esta sigue siendo una operación de rescate con la esperanza de sobrevivientes. Como se ha especificado, hay varias cosas que deben estar en su lugar para sobrevivir a un deslizamiento de tierra. Debe haber bolsas de aire, aislamiento para la temperatura y finalmente también acceso al agua. La Dirección de Agua y Energía de Noruega estima que el deslizamiento de tierra ocurrió en un área de aproximadamente 350 por 800 metros. Según el gobierno, este alud de tierra fue uno de los más grandes que ha conocido el país.
El agua en Campura, Alta Verapaz, está bajando de nivel y sus habitantes regresaban, pues ya no quieren permanecer en los albergues. Según líderes comunitarios, las inundaciones causadas por ETA y OTA han empezado a descender unos 12 metros. Como lo afirma Eric Cucal, uno de los líderes comunitarios del lugar, tras 59 días de inundación, las casas vuelven a aparecer. La comunidad quedó bajo el agua tras la destrucción de estas dos tormentas y la situación se complicó debido a que el suelo es de piedra caliza y se saturó por las fuertes lluvias. De las 900 casas que quedaron inundadas, hay algunas que han quedado completamente destruidas porque el material con las que fueron construidas no aguantó estar bajo el agua durante estos días. Los bomberos municipales informaron que un vehículo se incendió en el interior de un autohotel, dejando únicamente daños materiales. En el hecho ocurrió sobre la 7ª Avenida y 7ª Calle de la colonia La Reformita en la zona 12 de la ciudad capital. Tiene información de que el incendio se originó en el motor de un vehículo que se encuentra en el estacionamiento de acá de uno de los hoteles. Se ignora qué fue cómo fue que inició este cortocircuito en el interior del motor. Abrí la puerta, por eso tenía la puerta abierta. Venga para acá. Solo tenía la puerta abierta, vi que... Venga. El tablero ya. Solo en el tablero nada más. Sin reuniones ordinarias, hacemos un repaso por cómo se han manejado las bancadas a lo largo del año. Esta vez echamos un vistazo a Creo. Dentro de ese edificio anejo al Palacio Legislativo se encuentran las oficinas de la bancada Creo, un bloque legislativo que se autodefine como de derechas, pero que se ha manejado en la ambivalencia. Por un lado, han estado del lado de las bancadas de oposición a la hora de exigir la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones. Por otro lado, es uno de los grupos que votó a favor de ese presupuesto nacional para 2021 que dio origen a la discordia sociopolítica en el país. Fuimos la única bancada en poner denuncias penales, pusimos 12 en el MP, en la Fiscalía contra la Corrupción. Un punto a su favor que se vio fuertemente empañado por haber aprobado el proyecto de presupuesto nacional para 2021. Nos generó una serie de críticas de muchos de nuestros votantes, a quienes les decimos que lo hicimos pensando siempre en algunos objetivos del país. Reprimenda por la que han tenido que recular, al menos como discurso. Aceptamos totalmente el regaño de la ciudadanía y los felicitamos por las manifestaciones y por esa muestra ciudadana. Y por característica principal, la equidistancia. No podemos identificarnos como un grupo de oposición, tampoco somos un grupo identificado como oficialista. Sus 6 diputados han promovido 21 acciones, entre las que destaca la defensa para mantener el Fondo de Protección al Empleo vigente más allá del fin del estado de calamidad. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y si antes hablamos de Creo, nos movemos al otro lado del espectro ideológico. ¿Cómo ha sido el desempeño de WINAC en su tercera legislatura? Con un puesto firme dentro del espectro ideológico, se han posicionado como uno de los platos fuertes de la oposición parlamentaria. En esta, que es su tercera aventura en el ruedo legislativo, han pasado de tener solo un diputado a tener 4. Hoy desgranamos a la bancada WINAC, un partido que de cualquier manera tampoco se ha salvado de las sombras de las rencillas internas. Nosotros consideramos que hemos hecho un trabajo muy fuerte de oposición, principalmente por la correlación de fuerzas que se fue dando dentro del Congreso de la República desde el principio. Vimos ahí con la conformación de esta junta directiva. Desde su puesto en el hemiciclo han impulsado 15 acciones y su jefa de bloque ha adquirido un puesto relevante dentro de la oposición unida. Los diputados presentes hoy acá queremos manifestar que en ningún momento fuimos convocados en la instancia de jefes de bloque y de ninguna manera aceptamos esa declaratoria. Hacer como una contrapropuesta dentro de esa aplanadora que tenemos en el Congreso. Y eso con solo 4 diputados. Bueno, 3 más 1. Fue lamentable los hechos que sucedieron con el diputado Aldo, como lo dijimos en su momento. Iniciamos 4 diputados en nuestra legislatura. Lastimosamente no hubo esa disciplina partidaria. No he renunciado al movimiento, a la bancada, no he renunciado a la bancada. Esto es por demás ilegal. No sé si tergiversaron la información o la interpretaron a su sabor y antojo,
pero yo no he renunciado. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más información. Recuerde que también puede informarse a través de nuestras distintas redes sociales y plataformas digitales. Mi nombre es Pamela Valdés y tenga la mejor de las noches.